la tarde así, la vista de la Rambla de Pocitos, estamos, y con ese quibón que bueno, uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Hay un gran misterio de lo que va a suceder con Quibón. Pero estamos aquí ya con Leandro Delgado, escritor, profesor, editor y autor de Alerta Elecciones. Leandro, bienvenido, un gusto. Muchas gracias. ¿Cuál de todas estas tareas, profesiones u oficios disfrutás más o cómo dialogan entre sí esas tareas? Y bueno, no sé bien, dialogan en el momento en que dialogan, no me propongo que dialoguen, simplemente van surgiendo los productos, digamos. Los productos. También soy investigador, entonces ahí también hay escritura de otro tipo. Y ahí capaz que es donde más dialogan, en las producciones escritas, ¿no? De ¿Investigador en qué? Y ahora estoy trabajando con la cultura de la recuperación democrática, todo lo que son los 80 en adelante. Culturas juveniles, subculturas, contraculturas, escenas musicales y todo ese asunto que espero poder juntar los artículos que he venido escribiendo para publicarlos en un libro, pero eso me va a llevar un tiempo considerable. Lo tenía conversando con mi hermano, hablábamos sobre las revistas subterráneas. Ahí va, ¿no? en eso estoy, en eso estamos. Una especie de cómic muy, pero muy amateur, pero que todo el mundo consumía con una avidez, ¿no? Como si fuera lo más importante. Es cierto, sí. Había varias además y ahora estoy trabajando sobre una particular que es Gas, que es la más conocida. Y de ahí salió gente bastante conocida después, ¿no? De ahí salen Pedro Dalton, sale Fernán Cisneros, sale Renzo Valle. Sale sale la Pepi, mucha gente sale de esas revistas. Sí. Mirá qué buena idea. Sí. Así que ya te enterarás cuando salga eso. Yo hago una obra que se llama Votemos y todo el mundo me pregunta, ¿es por las elecciones? Vos haces un libro que se llama Elecciones. ¿Es por las elecciones? No es por las elecciones, pero es sobre un día de elecciones un poco delirante, ¿no? Pero era un pretexto para hablar de otras cosas, creo. Y eso ocurre, en realidad fue escrita en antes del 2020, como un poco antes del 2020, era otro mundo, desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cómo vivimos la vida cotidiana. Y entonces ahí suceden cosas en un día de elecciones internas, y simplemente se van sucediendo acontecimientos fantásticos que no sé si llevan a alguna parte, pero sí, para mí sí llevan a alguna parte en realidad, pero no sé si puede ser leída como una escritura política, no sé si va por ese lado. Por ahí aparece la calle G, etcétera. O sea, esto sucede en este Uruguay, en este tiempo. Sí, no, es un momento, en la novela es un día, pero ese día ahí se habla bastante sobre esa idea intemporal, porque en realidad vivimos en elecciones todo el tiempo. Sí, claro. Entonces, nada, me parecía que eso ocurre en un tiempo donde altero algunos elementos para que justamente pienses que puede ser hoy, pero puede no ser hoy. Algunos nombres son del pasado, otros nombres no existen, o sea que podrían ser del futuro. Y así juego con todos esos elementos de la ciudad de Montevideo. Es difícil hacer ciencia ficción hoy cuando la ciencia está pero tan adelantada, tanto más adelantada que uno antes, ¿no? Había una ciencia limitada, de repente sabíamos que había un sistema solar y por ahí no se sabía mucho más. Después apareció una galaxia, bueno, hasta por ahí vamos y eso era el universo. Y hoy ya me parece no haber límites. Sí. Será complicado, digamos, generar ciencia ficción cuando hoy la ciencia misma es ciencia ficción. Sí, supongo que va a ser complicado. Esta novela en particular es más fantástica que ciencia ficción, en el sentido de que ocurren acontecimientos sobrenaturales que no tienen ninguna explicación científica. Entonces capaz que por ese lado, capaz que la ciencia ficción puede ser que arranque hacia un lugar más incierto, que no refiere exactamente a adelantos científicos. Y es cierto lo que decís, bueno, cómo puedes imaginar el futuro cuando el futuro ya está aquí, ¿no? El asunto es, no sé quién dijo eso, que el futuro ya existe pero está mal distribuido. Y eso, en realidad también los escenarios que están ocurriendo en términos de
de literatura o de películas, por ejemplo, ya fueron imaginados en el pasado. Entonces, también todo lo que son los adelantos científicos están siendo un poco orientados por las ficciones que ya hubo antes. Entonces, pensamos, este autor se adelantó, pero también los adelantos fueron en el sentido en que los escritores lo imaginaron. Claro. Entonces, y te hago la misma pregunta con respecto a lo fantástico, porque en ese otro mundo donde la ciencia era bastante limitada, lo fantástico tenía otro valor, ¿no? Sí, Yo siempre digo, ¿no? En Montevideo había una luz en una esquina y otra luz en otra. ¿Qué podía pasar Acá en el podía medio? pasar cualquier cosa. ¿Quién Sí. no podría caer en un lobizón o en el viejo La Bolsa? Si había oscuridad, hoy por hoy es prácticamente, no hay diferencia entre el día y la noche. Y con una ciencia que lo explica todo, inclusive hasta la propia religión, de vuelta. ¿Cómo es trabajar con lo fantástico? Bueno, en el nacimiento de la ciencia ficción, que tiene que ver con el auge de la modernidad a fines del siglo XIX, principios del XX, ahí lo que tenés es que también se explican científicamente asuntos que finalmente luego no fueron científicos, no eran científicos. Hablar con los muertos, había científicos que pensaban que eso era posible. Pensaba que el telégrafo o el teléfono, lo que significaba en ese momento que era hablar con alguien que no estaba presente, eso te dispara una cantidad de posibilidades, ¿no? De hablar con otras dimensiones u otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí lo fantástico y la ciencia ficción en ese momento están mucho más, no solamente más integrados, sino que además lo fantástico es parte de la reflexión científica. Después se va descartando a la medida que la ciencia avanza, pero hay momentos donde eso se duda, ¿no? Entonces, también sobre eso se ficciona y hay escritores de ciencia ficción que quizás no están pensando que están haciendo ciencia ficción, sino que están haciendo literatura científica. Entonces ahí empiezan ahí todos esas zonas de inciertas, ¿no? O medio borrosas entre qué es la ciencia, qué es la ciencia ficción, qué es la fantasía. Eso está todo el tiempo. ¿Adquiere un significado especial el hecho de que estemos en elecciones internas? ¿Leer este libro hoy y no leerlo el año que viene? Ojalá que sí, ojalá sí. Si bien lo escribiste mucho antes, ¿no? Pero ojalá no que era sí. un oportunismo. No, no es un oportunismo. En realidad estaba publicado, se había publicado en IPAO en formato virtual y venían las elecciones y bueno, era una lástima realmente que no estuviera en papel algo que había sido escrito teniendo las elecciones en mente, ¿no? Son personajes de la vida política que podrían ser identificables, muchos de ellos, pero no tanto, porque está jugando un poco con esa incertidumbre. Y son políticos que están hablando entre ellos en un día de elecciones, en una ciudad que queda de pronto sin habitantes, queda deshabitada. Entonces, ¿para quién están haciendo política? Se empiezan a preguntar eso, ¿para quién estamos haciendo política si no hay gente? Lo cual es una pregunta que uno podría hacerse, ¿no? ¿Para quién están haciendo política los políticos? Quiero decir, podés hacer algunas transposiciones, porque no son referencias directas, pero sí pensar, bueno, ¿qué es hacer política hoy, no? ¿Para quién estás haciendo política hoy? Se me está ocurriendo esto mientras te estoy respondiendo. Sí. Pero... Y además el hecho de haber atravesado casi todo lo que estamos acá, la pandemia, sí, sin duda que también nos va a hacer una conexión totalmente con una ciudad que yo cuando decía no hay shopping ni fútbol, pero en el mundo. O sea, algo que impensable, que cerrar un shopping o que no hubiera fútbol. Y no hubiera fútbol de ninguna parte del mundo, no tuvieras la oportunidad de verlo. O sea, ese futuro o esa ciudad distópica la vivimos hace casi nada. Totalmente, es así. Y además yo lo escribí antes del 2020 y cuando llegó el 2020 y vi que estaba todo desierto, como estás diciendo vos, estaba todo desierto y yo había escrito algo sobre una Montevideo desierta que estaba viendo en ese momento, ahí le dije a Martín, el editor, a Martín Fernández, por favor hay que sacar esto ahora, ya, esto es lo que está pasando ahora. Por las razones que fuera en la novela. Y ahí salió en IPAO, porque como era pandemia tampoco sabías qué iba a pasar, entonces lo mejor era sacarlo en IPAO para no tener que invertir, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a pasar con la industria editorial, no se sabía qué iba a pasar realmente en el mundo, como estás diciendo vos. Después, bueno, pasó lo que pasó o no pasó lo que no pasó, y acá entonces me parecía que era una buena oportunidad
para entender también que, en mi caso, ¿no? Yo sigo pensando, y es algo que de lo que no se habla, pero las transformaciones gigantescas que hubo en la pandemia, con respecto a cómo nos relacionamos, con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a 45 cosas, si querés. Y no estamos pensando sobre eso. Me parece que la pandemia pasó y ¿y qué aprendimos de esto? Sí, sí, sí. La música, o parte de la música, si se quiere comercial, y no lo digo peyorativamente, así como en cine, han cambiado su estructura. La música va directo a una estribillo, arranca con un estribillo, no tiene mucha más estrofa ni mucha más profundidad. El cine va directo, ¿no?, a lo que va a pasar prácticamente en el último capítulo y te dicen 3 semanas antes, y ahí volvemos para atrás, ¿no? Digo, ¿ha cambiado la forma de escribir, la tuya en especial o en general, las nuevas formas de comunicarnos que tenemos? Es una buena pregunta. No lo sé. El otro día leí en algunas de las miles de cosas que lees todo el tiempo, era un neurólogo que decía que no estamos soñando con celulares, no estamos soñando con el uso de celulares. En nuestros sueños no aparecen los celulares. Y eso quiere decir algo con respecto a cómo vamos procesando los adelantos. Entonces ahí no tengo una respuesta sobre si estamos escribiendo de una manera distinta, pero sí estamos leyendo de una manera distinta. Y estamos leyendo de una manera. Yo leo de una manera distinta y lo que tengo ahora es un Kindle, por ejemplo. No sé si es publicidad o no, pero necesitaba tener eso porque ya el libro me estaba complicando. Me daba cuenta de que yo no estaba leyendo lo que quería leer y me daba cuenta que era un problema de soporte que tenía. Y ahora leo mucho más de lo que leía antes. Entonces calculo que eso indirectamente está influyendo en la forma en que escribo. No sé cómo, pero tampoco sé si los temas cambian, no lo sé realmente. No he reflexionado mucho sobre De todos eso. modos, uno cuando lo lee en un dispositivo electrónico, nunca sabes cuánto te falta para terminar. Pero eso me gusta. Claro, cuando vos estás a 10 páginas del final, vos sabés que algunos personajes van a cerrar, otros van a desaparecer, porque digo, te quedan 10 páginas. Pero ¿no? sabés que más o menos que ya te lo vas acomodando. En cambio, con un dispositivo electrónico, vos sí, te quedan un porcentaje. Te dice las páginas, las hojas, hasta las líneas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero también es bueno saber que estás leyendo y no sabes si te faltan 300. Capaz que eso te tira un poco abajo y te desmoraliza. Si no sabes, estás ahí, en ese presente de la lectura. Leandro, está en la librería ya. Sí, claro. Sí, en todas. Perfecto. Sí. Alerta, elecciones de Leandro Delgado. Muchísimas gracias, gracias a ti. por tu presencia. Gracias a ti. Disfruté mucho de la conversación. Bueno, igualmente.